Hola inversores, hoy quería compartir unas reflexiones sobre el concepto de comprar barato y vender caro, que por supuesto es un gran consejo de sentido común para cualquier tipo de negocio y también para la inversión. Sin embargo, este concepto tiene sus limitaciones, especialmente si lo aplicamos a la inversión a largo plazo. Por cierto, recuerda, compra barato y vende caro es la frase de despedida de un canal muy interesante para inversores que se llama Invierte y Gana y que te dejo por aquí. Te recomiendo que le eches un vistazo porque tiene videos muy interesantes y análisis de empresas, etc. Pero ahora vamos a la reflexión sobre comprar barato y vender caro. Primero vamos a hablar de comprar barato. Evidentemente, si quieres invertir y maximizar el retorno de tu inversión, tienes que intentar comprar lo más barato el activo que te interesa. En el caso de la inversión a largo plazo en bolsa, buscando la rentabilidad por dividendo o por revalorización de la cotización, evidentemente intentas comprar las acciones cuando las consideras baratas. Pero esa búsqueda de comprar barato tiene varios problemas, tiene varias limitaciones. Una de ellas es equivocarse y comprar empresas que no merecen la pena solamente porque son baratas, solamente porque han bajado mucho. Y a menudo, cuando una empresa cae mucho en bolsa, es que el negocio no va muy bien, incluso puede ser que la empresa vaya al final a desaparecer o a tener problemas muy graves. No siempre es una oportunidad de inversión. De hecho, lo que es complicado en ese sistema de inversión a largo plazo es identificar entre las empresas que pueden estar más baratas respecto a las cotizaciones anteriores, cuáles son aquellas que realmente son interesantes. De ahí que haya toda una disciplina de análisis fundamental para intentar determinar cuál es un buen precio de entrada para esa empresa en concreto. Si hago un paralelo con la compra de ropa y calzado, si te compras unos zapatos muy malos solamente porque son baratos, no habrás hecho una buena compra. Sin embargo, si te compras unos zapatos de una buena marca de calidad en rebajas, a lo mejor sí que te has hecho una buena compra. Pues en la bolsa es lo mismo, no te tienes que equivocar, tienes que comprar las empresas de calidad cuando han caído. Esa es la primera reflexión sobre el concepto de comprar barato, pero hay más. Porque hay otro problema en bolsa que es intentar adivinar hasta dónde va a caer la cotización de una empresa, que es algo prácticamente imposible salvo por suerte. En inglés se llama intentar hacer market timing, en español sería como intentar predecir el mercado, pero eso no es posible. Y de hecho, si fuera fácil o si fuera posible, no te interesaría hacer inversión a largo plazo, sino intentar comprar cuando está lo más barato posible para luego vender cuando está lo más caro posible. Pero la realidad es que los movimientos a corto plazo, incluso a medio plazo del mercado, son muy impredecibles. Hay muchos factores psicológicos, muchas exageraciones en los comportamientos, se castigan muchas las empresas cuando van mal, se tiende a sobrevalorar las empresas cuando van bien, etc. Pero encima las noticias que aparecen en prensa pueden hacer caer o subir una empresa porque las expectativas de repente suben y bajan sin que haya realmente una correlación con lo que pueda tener como impacto esta noticia y muchos factores así. Así que intentar predecir hasta dónde va a caer el precio en una acción es prácticamente imposible. Como ya expliqué antes en algún otro video, para intentar optimizar tu precio de compra, lo que se suele hacer es determinar un precio en el que consideras que ya es buena compra, comprar un poquito cuando la empresa cae en este precio, y si luego rebota, pues ya tienes un precio aceptable. Y si baja más, pues compras un 20 o un 30% más, y así puedes ampliar tu posición, mejorar tu precio medio de compra, y maximizar tu inversión. Pero prácticamente nunca vas a acertar justo el precio más barato y muchas veces podrías decir, bueno, esta está en 55. A 50 sería un chollo, me voy a esperar a que caiga a 50 y a lo mejor nunca cae a 50. Y luego vuelve a subir a 60, 70 y esa oportunidad la perdiste. O al revés, dices, bueno, voy a comprar a 50 porque creo que no bajará más de esto, compras a 50 y luego la empresa cae a 35 porque es muy difícil de predecirlo. De hecho, no merece la pena. Lo que interesa es saber que lo que has pagado está bien y si puedes comprar todavía a mejor precio, pues lo aprovechas y ya está. Y ahora vamos a hablar de vender caro. En una estrategia de inversión a largo plazo, por dividendos, por ejemplo, no tienes pensado vender las empresas a priori nunca, porque lo que quieres es las rentas que te van a generar esas empresas. Y solamente te planteas vender esas empresas si ya no encajan con tu estrategia de inversión. Si, por ejemplo, el negocio empieza a ir muy mal y ves que la tendencia va a ser muy mala para los próximos años, incluso que hay riesgos serios con esa empresa, pues a lo mejor la vendes. Pero no la vendes para vender la cara en este caso. La vendes porque ya no crees en el modelo de negocio de esa empresa o porque no piensas que te va a generar una rentabilidad suficiente respecto a tus objetivos. Ahora, ¿qué pasa si una empresa en algún momento, que puede ser una euforia en el mercado, sube muchísimo? Y que ahora esa empresa, si la vendieras, ganarías de plusvalía el equivalente a 20 años de dividendos actuales. Hay mucha gente que piensa que cuando ocurre algo así, que se ve claramente que la empresa está sobrevalorada,
es un buen momento para vender esa empresa, reutilizar el dinero para invertir en otra que esté a buen precio. Y así como que te haces un pequeño motor adicional que se suma a los dividendos que va generando con tu cartera y que te permite pues acelerar un poco el movimiento y maximizar la rentabilidad de tu cartera sin arriesgar demasiado porque lo haces en contadas acciones que individualmente no representan un peso muy grande en tu cartera. Y además solo lo haces cuando ves claramente que una empresa está sobrevalorada. Pues realmente esa estrategia en el papel está muy bien, pero en la práctica tiene muchas limitaciones. Primero, porque cuando vendes caro, entre comillas, tú no sabes cómo va a evolucionar la empresa. Si la empresa está más cara es porque hay muchas expectativas de que siga creciendo más fuerte y que vaya generando beneficios cada vez mayores. Y a lo mejor eso sucede. Y a lo mejor si tú vendes porque ha hecho un por 2, un por 3 la acción, a ti te sale pues una plusvalía interesante, pero a lo mejor te vas a perder una revalorización todavía mayor y un crecimiento importante de los beneficios. Imagínate, por ejemplo, el caso reciente de Nvidia. Si has visto mi video anterior, que te lo pongo por aquí, de las inversiones más rentables de los últimos años, verás que Nvidia es una de esas inversiones más rentables porque la cotización se ha revalorizado un montón, en buena parte porque el negocio en sí se ha multiplicado por un factor elevado, no sé si 4 o 5, pero la cotización todavía más, porque cuando una empresa crece mucho, se tiende a pensar que este crecimiento no va a parar nunca. Pero imagínate que tú tenías acciones de Nvidia hace unos años y la cotización de Nvidia se duplica o se triplica. Y tú dices, uy, con esto ya he ganado lo suficiente, vendo aquí, no creo que este crecimiento que haya tenido ahora vaya a seguir tan sostenido, no me lo creo, lo vendo y voy a comprar, mira, Intel está barata ahora, me voy a comprar Intel. Por poner un ejemplo, porque así podré explicar la segunda parte del problema que tiene esa estrategia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el negocio de Nvidia crece todavía más, generan mucho más beneficios que cuando lo habías vendido, por lo tanto, te has perdido ese crecimiento del negocio y la cotización ha subido todavía más. Es decir, que no solo estás perdiendo que podrías haber vendido las acciones muchísimo más caro, sino que estás perdiendo el estar en una empresa que está ganando en realidad mucho más que lo que estaba ganando antes. Pues eso estarías perdiendo si vendes con un criterio así arbitrario de decir, bueno, me representa X años de dividendo, vendo. O he hecho un por 2, un por 3, vendo. Porque las empresas muchas veces no crecen de una forma lineal. Y te puedes perder un momento de crecimiento muy fuerte de esta empresa y cuando quieras volver a entrar ahí, estará mucho más cara, por ejemplo, que cuando la vendiste. Entonces, en neto no habrá ganado mucho. Y luego vamos a la segunda parte, que esto presupone que ese dinero que has tenido de plusvalía lo vas a invertir correctamente y que vas a acertar con el precio de compra de la otra empresa. Y por eso he puesto el ejemplo de Intel, porque hace unos meses mucha gente consideraba que Intel a $40 estaba barata. ¿Y qué ha pasado? Pues que como no ha gestionado muy bien el cambio tecnológico a la inteligencia artificial y que sus chips han tenido problemas para venderse y han tenido que invertir un montón para una nueva generación de procesadores que no se sabe si van a tener el mismo éxito que tuvieron los procesadores de Intel en el pasado, los resultados son malos, van cayendo, pues la cotización de la empresa ha caído por los suelos. Y ha caído, creo que hasta por debajo de $20. Entonces, si tú hubieras puesto ese dinero que te parecía muy bien aprovechado, porque habías hecho un por 2 y lo has metido en Intel, y haces un menos 50, pues no has optimizado. ¿Por qué? Porque no se puede saber si el precio al que has comprado la empresa es el más barato que podrías haber logrado. Y tampoco se sabe si la nueva empresa va a ser rentable a medio o largo plazo. En teoría, si tienes experiencia y has analizado bien la empresa que vas a comprar, no te va a ocurrir muchas veces, pero puede que te ocurra. Y si precisamente se combina que vendes una empresa que luego sigue creciendo un montón para comprar una empresa que luego sigue cayendo un montón, pues no has hecho ningún negocio. Eso es un poco el riesgo. Por lo tanto, mi opinión personal es intentar no vender nunca, salvo las empresas que hayas decidido que ya no encajan con tu estrategia, o a lo mejor que habías comprado muy poco y no piensas ampliar porque no te convence o tu cartera ya es muy grande y decides venderlas. Pero en general, la noción de vender cuando estás invirtiendo a largo plazo es muy ocasional y es para casos muy concretos. Intentar vender caro para reinvertir el dinero es una buena opción, pero lo tienes que tener clarísimo. Tiene que ser clarísimo que la empresa está súper sobrevalorada, que no es que está creciendo más y que puede estar en una ola de crecimiento que va a durar unos años. Y también al mismo tiempo tienes que tener clarísimo que la empresa que vas a comprar con ese dinero
está sobrevalorada, pero va bien y no es una empresa cuyos beneficios y dividendos van a ir menguando en el futuro, además de su cotización. Eso es lo importante. ¿Y tú qué piensas de la frase comprar barato, vender caro? ¿Crees que se aplica bien en el caso de la inversión a largo plazo? ¿O crees que hay incluso más limitaciones que no he comentado? Que seguramente las hay. Pues comparte tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Me despido por hoy. Te deseo una semana excelente y mientras tanto seguiré haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. Hasta luego.